Pero sería muy caro tener docentes evaluando las clases de otros profesores en todas las salas de Chile. Entonces ahí estamos evaluando un proyecto con inteligencia artificial que nos ayude a observar la sala de clase y una aplicación muy chora que se llama Muyu, que también parte de uno de los proyectos que estamos trabajando. Es una aplicación que el profesor puede usar para grabar su clase y le da feedback. Tienes de procesamiento del lenguaje natural, graba 15 minutos o más de clase y transforma el audio en un texto y ahí como que revisa en qué etapa de avance está el profesor y les va dando feedback. Profesora de matemática de media, y contaba de que ella ya no quería trabajar más como profesora porque era muy difícil. Era difícil mantener a los estudiantes motivados, habían estudiantes que eran violentos, etcétera. Eso de repente ella hablaba de armas y cosas así en la sala, entonces hay cosas complejas. Chiloé, lugares que uno esperaría que todo es así como en los cuentos de hadas. ¿Cómo se trabajan esas cosas? Como, no sé si contención o algo, herramientas para esos docentes que quizás igual se deben sentir bien vulnerables. Claro, vulnerables, exacto, porque no saben qué hacer. O sea, sí son atacados muchas veces por los niños en las aulas. Entonces. Sí, hay mucha violencia y mucha desregulación. Y el ministerio ya le exige a los colegios implementar como aprendizaje socioemocional. El tema que yo trabajo en Eventura tiene unos programas que fueron desarrollados en Estados Unidos, en un instituto de educación grande que hay acá, y este programa se ha implementado en muchos países. En Finlandia, el Ministerio de Educación ya implementó este programa de educación socioemocional a todos los colegios de Finlandia. ¿Qué pasa cuando una mente entrenada en gigantes del retail como Falabella o empresas como HP decide que el éxito ya no se mide en KPIs de ventas, sino en impacto social? Hoy vamos a buscar derribar el mito de que las ONG son lugares poco profesionales o quizás tecnológicamente atrasados. Buscamos descubrir cómo la agilidad y también la tecnología, como la inteligencia artificial, están llegando al sector social, pero también por qué este mundo se está convirtiendo en un importante refugio para el talento que el mundo corporativo está dejando fuera. Vamos a hablar de todo esto y del mundo de las EdTech o empresas o instituciones que trabajan con educación y tecnología aquí en Coffee Tech Insights. Y les dejo un agradecimiento a nuestros mecenas, Pili y Fran, porque mes a mes nos están aportando con sus cafecitos. Tú también puedes ser uno de nuestros mecenas apoyándonos aquí abajito en Buy Me a Coffee. Puedes aportarnos con un cafecito puntual o mensual como lo hacen Pili y Fran. Así que muchas gracias y continuemos con este episodio número 81. Les doy la bienvenida a las personas que escuchan este podcast episodio número 81 de Coffee Tech Insights, donde vamos a conversar hoy día con Loreto Elgueta, Product and Growth Builders, y vamos a conversar con ella sobre tecnología, propósito y también sobre ONGs. Bienvenida, Loreto, gracias por acompañarnos hoy. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Caro, por invitarme. Estoy muy contenta de estar aquí, de como honrada de que me hayas invitado y feliz de compartir como mi experiencia con otras personas que puedan estar interesadas en tecnología, en trabajar en ONG o en educación, que son rubros para mí un poco más con propósito que los rubros que más se trabaja en tecnología en general. Bueno, algo que creo que no se me escapó de mi lectura es comentar que Loreto es ingeniero civil industrial y que trabaja en el sector de EdTech en una ONG. Y a mí me llamó la atención la conversación que ella realizó en la TechTon que se hizo hace cuánto ya, como un mes, pues. Sí, es como... Me llamó mucho la atención donde justamente tú exponías esta área de la ONG y la tecnología, de las ONG y la tecnología. Entonces, por eso creo que es algo súper relevante de conversar. A mí me interesa harto también porque igual me he ligado bastante a lo que son las ONGs por una organización sin fines de lucro más bien que tengo, que se llama Ciudad Fácil, y me pareció súper interesante alguien que venía a poner también sobre la mesa eso, con esa conversación que tú
tú realizaste, me lo encontré súper entretenido e interesante, así que ojalá también a las personas que nos escuchan les llame la atención también. Sí, yo creo que esa es la idea, empezar a hablar de esos temas, porque, claro, el mundo de las ONG puede verse como muy separado de la industria, ahí como empezar a mezclar los dos mundos, la tecnología. Yo creo que son conversaciones que hay que ir abriendo. Y en la Tectón se dio harto, que hubo personas que daban charlas y hablaban de sus ONG o de distintas formas como de beneficiar a la sociedad. Entonces fue choro también para mí participar en la Tectón. Súper. Ah, sí, pues a ti te tocó de host primero y después hiciste como el cambio a como charlista, ¿cierto? Fue algo así. Sí, me tocó de host. Bueno, sí, me acuerdo. Oye, pero antes de hablar de lleno de lo que son las, cómo se experimenta de alguna manera lo que es la tecnología o las prácticas que se usan del mundo tecnológico quizás en la ONG, quería preguntarte porque a mí me llamó la atención ahí sapeando en tu LinkedIn y también de un poco que conversamos hace unos días, de que tú trabajaste en empresas de retail y otras grandes de tecnología. ¿Y cómo pasaste desde ahí? ¿Qué encontraste de alguna manera en el mundo social y la ONG que no existían en esos lugares, en esas quizás grandes corporaciones? Sí, mira, yo trabajé hartos años en empresas grandes, en Latam, Falabella y después en HP. Y yo era como muy apasionada por mi trabajo. Me gusta mucho trabajar en equipo, el marketing digital, los datos, la analítica. Pero el trabajo en esa época era muy pesado. Había muy poca gente trabajando en esos equipos de marketing digital, por ejemplo. Antes de pandemia, todavía esos equipos eran equipos chiquititos, que teníamos que manejar muchas cosas, de repente muchos países, muchos equipos, entonces era intenso, muy intenso. También hablábamos, Carol, a través de cómo a uno le pesa eso en el cuerpo, que de repente es súper necesario escuchar a tu cuerpo, darte tiempo para hacer ejercicio, para salir al aire libre, para esas cosas que el cuerpo necesita, que de repente uno por, no sé, ser joven o apasionarse demasiado por el trabajo, lo va a ir dejando de lado. Entonces, yo en un momento, antes de pandemia, necesité parar. Se mezclaban dos cosas. Una era por salud, porque estaba teniendo dolor de espalda muy, muy fuerte. Y lo otro es que también necesitaba socializar. O sea, mi vida social ya estaba, pero ultra sepultada. Yo trabajaba en Chile, pero manejaba equipos en otros países de América, entonces no tenía equipo en Chile, no tenía compañeros de trabajo en Chile y eso me pesaba harto. O sea, necesité parar y tener como que volver a la realidad un poco, hacer vida social, volver a ver a mis amigos, construir como redes reales, esenciales. Y después vino la pandemia. Entonces, otra vez me cerré y nos hablamos todos, pero sí, sobre todo yo creo que necesitaba eso, tiempo para mí y tiempo para estar con personas en la realidad. No todo virtual, digamos. Yo trabajé mucho remoto, entonces, casi desde que salí de la universidad, entonces fue mucho. Y después de la pandemia ya empecé bueno, el rubro de la educación se me dio como naturalmente porque en mi familia hay mucha gente que estudió pedagogía, gente que tiene colegios, escuelas y amigos de la familia con escuelas, y entonces como que me empecé a meter por ahí
a investigar como qué podía hacer yo para las escuelas, o sea, me pedían ayuda y yo me metía un poco y empezaba como a ver cómo este nicho y estas posibilidades que hay de trabajar en educación. Y, y eso, claro, o sea, se me dio naturalmente en el sentido de que fue fácil para mí ese acercamiento, pero también como que me crié con eso de educación, entonces me hacía sentido lo que escuchaba, las conversaciones con profesores, con directores, como que se me hacían más o menos familiares y empecé a aprender y también estudié, hice un diplomado en educación, entonces ahí me dediqué a aprender de eso. Y, y es súper interesante cómo uno de pasar de estos equipos de alto nivel en empresas grandes, que todos más o menos hablan tu idioma, que todos salieron de la universidad de que saliste o ambientes parecidos. Meterse en un rubro muy distinto como es la educación, donde hablas con personas que estudiaron pedagogía y psicología y que están en el día a día con sus estudiantes, que son un usuario, digamos, del producto que ellos ofrecen, que es un usuario muy delicado, o sea, estás enseñándoles lo que necesitan aprender para su futuro, entonces es súper súper interesante y súper lindo también ver cómo los profesores aman su trabajo y, y te contagian como ese cariño por el trabajo que tú estás haciendo, que es mucho más allá de subir los números de las ventas, no sé, que los usuarios descarguen más la aplicación, todas esas cosas que al final impactan el revenue el beneficio para el dueño de la compañía versus el trabajar por el beneficio de los estudiantes de Chile, los estudiantes de donde sea. Eh, es muy gratificante. Qué buena, qué genial, eso sí, comparto. Como el propósito te da como esas ganas de levantarte en la mañana, ¿no? Como de que estás haciendo algo que va en apoyo de otras personas, en este caso la educación de niños, de otras personas, ¿no? Sí, sí, es verdad, como... Y bueno, y también hay esto que dices tú de levantarse en la mañana con ganas, claro. Como que ya es muy difícil que uno, o sea, si ya estás como involucrada con el propósito por el que trabajas, es muy difícil que tú dudes de, ay, como quiero seguir haciendo esto, ya hay como otro nivel de compromiso. Entonces sí, efectivamente es mucho más fácil como todos los días comenzar a trabajar en eso. Pero me acordaba también de que tú, bueno, entiendo que hiciste este diplomado de educación, tenías este contexto de tu familia también asociado a la educación, pero tú también estuviste en una comunidad, ¿no? Que te llevó al mundo de ONG y eso también lo encontré entretenido. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, mira, en pandemia yo tenía una guagua. Mi guagua tenía menos de un año, creo, en esa época. Y yo como poniéndome al día con la tecnología y todas esas cuestiones, yo seguía como los grupos de Google Developers. Y a alguien que era de una fundación en Colombia, estaba invitando a armar como un grupo era una especie como de camp, como de campamento de programación. ¿Como los bootcamps? Como un bootcamp, era una especie de bootcamp para personas que querían aprender a programar, pero esas personas tenían que ser mamás. Entonces, bueno, yo era mamá y a mí me gustó mucho la idea como de participar en este equipo que desarrolle aplicaciones y enseñar a gente que nunca ha programado y se metió mucha gente que sabía de programación y gente que no, gente que había desarrollado antes, gente que no, pero todas mamás y fue muy bonito como encontrar este espacio
en pandemia, que donde nos podíamos conectar y encontrar todos los días en una daily, y además de trabajar y desarrollar, teníamos como cosas en común en nuestras vidas, y había gente de toda Latinoamérica. Y no sé, era muy, muy lindo como compartir con estas mamás todos los días y además aprender entre nosotras, ayudarnos, eh, aprender de distintas tecnologías, cada una metidas como en lo que les tocaba hacer para la aplicación. ¿Sí? Armamos 3 equipos grandes para desarrollar 3 aplicaciones. Una era de educación, justo me tocó la de educación. Había otra que era de marketing y otra de analítica de datos. Entonces, también como que justo yo estaba empezando a trabajar para las escuelas y me tocó desarrollar la aplicación de EdTech con las mamás. La organización se llama EdTech Mom, está en Colombia, y nada, fue muy bonito también trabajar con mamás que conectamos como con lo humano de la cotidianidad del trabajo, o sea, las mamás con guagua en brazos, y ver cómo podíamos trabajar las mamás como tan eficientemente, aprender, desarrollar, trabajar en equipo. Todo lo hacíamos súper eficiente porque también teníamos como la gran responsabilidad de cuidar una guagua en pandemia. Entonces, eso fue muy bonito. Y sí me motivó esto fue un trabajo voluntario, obviamente, y me motivó a buscar otros proyectos así para aprender de otros temas. Qué interesante esas organizaciones, cómo llegaron ahí. Y ahí hablabas de las dailies, o sea que si bien era una organización, trabajaban voluntarios, aplicaban de alguna manera metodologías ágiles en Sí, esta organización. ¿Cómo era eso? sí, la idea era que aprendiéramos a todas trabajar con metodologías ágiles. Entonces ahí hubo harta gente que participó y nos enseñó estas cosas. Por ejemplo, la Ceci Geraldo estaba también como mentora. Ella era una de las mentoras de UX. Había otros que eran mentores de Scrum. Había mentores de todo. ¿Sí? Gente muy seca que estaba ayudando a que todas aprendiéramos a trabajar con esta metodología ágil y trabajar en células. Y eso después tú lo has aplicado en el trabajo con organizaciones sin fines de lucro. ¿Has podido implementar esto o ya tienen esta forma de trabajo con Mira, Scrum u otras? como ágil, dices tú. Sí, eso. Sí, eso es una. Mira, a mí siempre me gustó como la gestión de procesos y la optimización de procesos. Entonces, claro, hace apenas yo aprendí a trabajar con Scrum, yo dije, esto tiene que ser aplicable también a trabajos en equipos que no son tecnológicos. Entonces, empecé como a buscar esas maneras de trabajar con daily o células para avanzar más rápido, con entregables, con objetivos como definidos en más cortos plazos y así. Entonces, sí, de todas maneras he ido como implementando estas cosas, por ejemplo, en una ONG que trabajo ahora que se llama Aventuras. Yo entré como a hacer una consultoría, observé todo lo que estaba pasando y claro, hay un equipo chiquitito, pero igual es un equipo súper fuerte donde cada persona tiene fortaleza súper importante, pero estaban todos trabajando muy individualmente. Entonces ahí se dio súper natural la idea de implementar una metodología ágil para que todos vayamos compartiendo el conocimiento, trabajando en equipo, desbloqueando cosas que uno puede necesitar, y si no hablamos, si no trabajamos en reuniones juntos, se alarga demasiado. Entonces sí, empezamos a implementar reuniones
más periódicas y se han ido avanzando los entregables súper rápido y es bacán ver que en equipos no técnicos también se pueden aplicar metodologías ágiles. Ah, qué buena. Qué interesante Estoy eso. haciendo una certificación en Lean Six Sigma, Ajá. eh, que claro, también siempre está muy enfocado a empresas, a Ujú. empresas productivas y todo, pero yo siempre por detrás me pregunto, ya, pero ¿cómo esto lo transformo en algo que se pueda usar en una ONG, en Ujú. una organización no técnica? Ujú. ¿Cómo? Porque igual en Lean Six Sigma siempre todo es mucho datos, mucho registro, entonces, ya, ¿cómo vamos registrando datos en una organización donde no hay sistemas de registro de datos? Mm. Y así, como que son cosas que hay que ir construyendo, no hay demasiado todavía hecho para estos rubros, pero es una oportunidad también para construir. Qué bueno eso. Oye, y desde eso mismo, que tú dices que no hay tantos datos, no hay registros, ¿cómo de alguna manera están incorporando tecnología a las ONG? De tu perspectiva, ¿hay interés o hay otras prioridades? ¿Hay una necesidad de usar la IA, que es como que todo el mundo está hablando de esto últimamente? ¿Cómo lo has visto tú? Eh, bueno, yo siempre he sido una muy fan de Google y voy a hacer referencia a Google. Eh, Creo que por suerte Google nos obliga a incorporar tecnología porque al final, eh, claro, por ejemplo, Google, bueno, y otros sistemas también tienen descuentos para las ONG. Sí. Entonces, por ejemplo, ya, ONG, si trabajáis en educación, existe Google for Education. Ujú. Mm. Entonces, tenéis Google Workspace para educación, donde podéis crear a todos los usuarios, los profesores, los administrativos y todo eso, como sin costo. Entonces, Google te obliga, en el fondo, a entrar al ecosistema de Google. La gente se empieza a familiarizar, empieza a tener las aplicaciones de Google, Google Fotos, etcétera, etcétera, a Ujú. manejar el email por Google. Entonces, ahí, claro, ahí uno tiene el acceso a Google Workspace y en Google Workspace son infinitas las posibilidades. Entonces, eso, eh, al implementar, por ejemplo, Google en una organización, al principio es súper difícil si no hay alguien como haciendo capacitaciones y todo eso. Google lo hace, pero son remotos y no mucha gente le da el tiempo a las capacitaciones, pero al final, con el tiempo, se da que la gente se familiariza y termina usándolo. Mm. Pero si entra a una ONG alguien que ya conoce un poco de cómo funciona Google Workspace y toda el provecho que le pueden sacar, ahí es más fácil y como, no sé, organizar las carpetas de la organización, como que esas cosas que para nosotros son súper naturales, en Ujú. algunos rubros no se da así tan natural. Ujú. Entonces, la gente está muy acostumbrada a tener como usar el Drive, por ejemplo, como usa su computador. No sé, hay gente que guarda todo en el escritorio. Cuando quiere encontrar algo, es imposible y lo tienen que hacer de nuevo, por ejemplo. Entonces, Mm. esas cosas también pasan en, en una organización que ocupe Google Workspace. Mm. ¿Sí? Entonces, tenéis que empezar desde cero a instalar como una arquitectura y a decir, ya, vamos a hacer todos estos procesos, los vamos a hacer así, vamos a usar esta y estas herramientas. Entonces, todas esas cosas que no son tan naturales, ¿sabes? Claro. Y empezar a organizar la empresa, digamos, con sistemas. A lo mejor cuando uno llega a una empresa grande, esas cosas ya están hechas y te dicen, oye, mira, vamos a usar este sistema para esto, este otro para esto, préndete los tres y está ahí listo. Mm. Claro. Pero en la ONG la tecnología todavía no está así tan implementada. Mm. Pero
pero como digo, por suerte tenemos a Google, que yo creo que se está ahí colando en todas partes, organizando los documentos y la información en el mundo. Y eso, pues y hay otros sistemas que después van apareciendo necesidades, por ejemplo, ya, ¿y cómo hacemos el marketing? ¿Y cómo nos comunicamos con los clientes? ¿A través de qué herramienta? ¿Y cómo hacemos CRM? Y ahí vamos viendo que hay sistemas, aplicaciones que tienen descuentos para ONG o ir buscando, por ejemplo, yo he usado mis contactos, ex colegas de ingeniería, para preguntarle, oye, ¿qué usan en tu empresa? ¿O qué me recomendáis para mi ONG que tiene bajo presupuesto, no sé qué? Y ellos que trabajan con miles de sistemas y cuestiones me dan como los mejores tips y yo lo llevo a la ONG. Había escuchado, creo, de Google, pero no sabía que había más herramientas que tenían descuentos para ONGs. Qué interesante. Como Sí, hay. Esas posibilidades, que tengan ese... Sí. Súper. Oye, y sobre la tecnología, como tú trabajas en el sector de educación, ¿cómo se ve la tecnología, la IA en particular en la educación? ¿Has visto algo de eso? ¿Cómo lo ven para trabajar con niños o para trabajar para educar a otros? ¿Se habla de ese tema como, se habla, como una amenaza? Y ahora hay toda una polémica porque en Chile el Ministerio de Educación prohibió los celulares en las salas de clase. Ajá, sí. Entonces, ahí, ya hace poco, justo antes de entrar a clase, el ministro dio como una conferencia de prensa en donde los profesores entendieron que a ellos no les iban a permitir usar su celular en todo el horario de clase, entonces los profesores reclamaron porque ellos usan sus teléfonos o las inteligencias artificiales como herramienta para dar sus clases, etcétera. Pero es tan nuevo que hay mucha discusión. Al final se dice que en algunos países asiáticos ya se usa la IA hace mucho tiempo, que en otros países la usaron y ahora la están quitando porque a los niños no les hacía tan bien. Entonces ahí como lo que pasa en la sala de clases con la inteligencia artificial, todavía hay mucho que se está discutiendo. Nosotros en Eventura, que Eventura no trabaja directamente con los niños, Eventura capacita a los profesores con herramientas de aprendizaje socioemocional para aplicarlas con sus niños y ayudarlos a formar vínculos profesor-estudiante para mejorar el entorno y el clima en el aula para que ellos puedan tener un mejor aprendizaje. Pero no trabajamos directo con los niños, sí con los profesores. Entonces, nosotros, por ejemplo, también tenemos una necesidad de medir cómo nuestros programas se aplican en la sala. O sea, después de que hacemos estos talleres de formación docente, cómo los docentes aplican lo que aprendieron en la sala. Entonces, una forma de hacer eso ahora es llevar a un profesor a que observe una clase y le dé feedback al profesor que está haciendo la clase, ¿sabes? Pero sería muy caro tener docentes evaluando las clases de otros profesores en todas las salas de Chile. Entonces ahí estamos evaluando un proyecto con inteligencia artificial que nos ayude a observar la sala de clase. Igual hay una aplicación muy chora que se llama Muyu, que también es parte de uno de los proyectos que estamos trabajando, Muyu Education. Es una aplicación que el profesor puede usar para grabar su clase y le da feedback. Qué interesante. Le da feedback en distintos tópicos y temas con respecto a la docencia. Y así, yo estoy más involucrada en la parte de la tecnología en la administración y un poco como en la docencia, pero ahí la tecnología en la sala de clases que interactúa directamente con los alumnos es un tema que yo no manejo y yo diría que
se está investigando, hay muchas cosas de psicología ahí que están involucradas, pero por lo menos para la parte que yo veo que sirve mucho, o sea, administración y a lo mejor herramientas para que el docente pueda dar mejor sus clases. También la tecnología es súper importante, porque Bueno, te decía, nos ahorra muchos costos, que ahora había cosas como imposibles de hacer, ahora se pueden si usamos como agentes de inteligencia artificial que nos ayuden como herramienta o como observadores para ayudarnos con el feedback, para ayudarnos como a registrar datos. ahí se ve, parece. Sí, es eso. Ah, mira, qué interesante. Me imaginé que es como estas guías que te van, que se meten en las llamadas, como Read AI o algo así, y que después cuando tú ves los reportes te da como, bueno, los planes pagados te da como un coaching sobre tu, no sé, cómo hablaste, si eres respetuoso, si participas, no sé, te dice como si eres carismático, como cosas así. ¿Será algo parecido como el...? Es parecido, sí, porque también es de procesamiento del lenguaje natural. Ajá. Graba 15 minutos o más de clase y transforma el audio en un texto y del texto va comparando como con las cosas que el profesor debería decir o cosas que debería enseñar a los alumnos, y ahí como que revisa en qué etapa de avance está el profesor y les va dando feedback. Ah, perfecto. Ah, súper interesante. Y además de esa, ¿hay alguna otra tecnología que hayas visto que diga, oye, esto realmente impacta así como súper bien en las ONGs? ¿O crees que todavía la tecnología no está tan... Además del workspace, que por lo que caché igual es súper relevante? El workspace, sí, workspace es súper relevante. Hace poco hubo una premiación, los Global EdTech Awards. Y esto fue en Inglaterra. Muyu fue a esta premiación, o sea, estuvo nominado como a estos premios globales de tech, y había muchos, y ahí yo me metí. De hecho, el ganador fue uno que, ya, ahora no te podría decir exactamente de qué se trataba su aplicación, pero era muy relacionado con inclusión, educación e inclusión. Y claro, ahí fueron un montón de aplicaciones, de sistemas, robots y un montón de cosas. Ahora, he visto, bueno, a mí me gusta mucho el ballet, la danza. Entonces también he visto, hay una doctora de la Universidad de Stanford, parece que trabaja con robots, y hay unos robots muy, muy cool que tienen como expresión en la cara y mueven las orejitas, y entonces también están como trabajando mucho en la conexión emocional con las personas. Además de que el robot pueda hacer cosas, comunicarse contigo y todo, también que haya como una conexión emocional. Están probando con esos robots que encuentro muy bacán. Eso me recuerda no sé si has escuchado, hay un laboratorio de la Universidad de Santiago que se llama Lane. Han hecho algunos robots, y uno de sus robots lo están usando para trabajar con niños neurodivergentes en el aula. Está como en pruebas todavía, por lo que entiendo, pero es hecho acá en Chile, y eso llama la atención. Me acordaba un poco, pero claro, este está como quizás todavía un poquito más en testeo. Ah, ya, supe. Después te voy a preguntar, porque en Aventuras también estamos pensando hacer un proyecto con robots. Ah, mira, ahí hay un nexo, un posible nexo. Sí, porque en el fondo nosotros damos talleres de formación docente, y los talleres de formación es educación, son cursos, ¿cachai? Entonces los cursos de alguna forma queremos hacerlos como más gamificados, y que acompañen al profesor, y todas esas cosas se pueden unificar en un robot o un agente, pero si es robot es como más presente. Entonces ahí estamos viendo si hacemos algo con robot.
cuando hablabas de cómo apoyar a los docentes. Yo tengo una tía que fue profesora de matemática porque está jubilada, y profesora de matemática de media, y contaba de que ella ya no quería trabajar más como profesora porque era difícil mantener a los estudiantes motivados. Había incluso violencia, habían estudiantes que eran violentos, etcétera. Sí. Para qué dar tanto detalle, quizás algunos ya hemos escuchado un poco algunas cositas. Sí, pues, Claro, sí, pues incluso de repente ella hablaba de armas y cosas así en la sala, entonces hay cosas complejas. Y estaba yo hablando más encima de un lugar en el sur extremo, por Chiloé, lugares que uno esperaría que todos así como, no sé, como en los cuentos de hadas. ¿Cómo ahí mi pregunta queda como de puro curiosa, ¿cómo se trabajan esas cosas? Como, no sé si contención o algo, herramientas para esos docentes que quizás igual se deben sentir bien vulnerables. Claro, vulnerables, exacto, porque no saben qué hacer, o sea, pero por otro lado ellos sí son atacados muchas veces por los niños en las aulas. Entonces. Sí, hay mucha violencia. Sí. Eso, exacto. Hay mucha violencia y mucha desregulación. Y el ministerio ya le exige a los colegios implementar como aprendizaje socioemocional. Y ahí justo el tema que yo trabajo en Eventura. En Eventuras tiene unos programas que fueron desarrollados en Estados Unidos, en un instituto de educación grande que hay acá, y este programa se ha implementado en muchos países. Por ejemplo, en Finlandia el Ministerio de Educación ya implementó este programa de educación socioemocional, ese conste para todos los colegios de Finlandia. Entonces, y hay otros países que también lo han implementado a nivel país, pero ahora no me acuerdo qué países son. Entonces, sí, pues justo del tema que yo trabajo, por lo menos que en la institución donde trabajo, es el servicio que dan, ¿cachai? Que es programas de educación socioemocional. Y esto tiene que ver con varias cosas. Una es como el trabajo con los niños, o educar a los niños para que ellos puedan regular sus emociones, puedan entenderse a sí mismos y resolver conflictos de mejor manera entre ellos, porque todos estos problemas de violencia o de agresiones también se dan como entre niños, entre pares, o niños a profesores, o bueno, profesores a niños, entre profesores. Entonces hay todo un tema como de bienestar en las instituciones que hay que ir trabajando. Eventura ha tenido súper buenos resultados, y hay otras ONG y empresas también que venden este tipo de programas, y la verdad es que son súper valorados por los colegios, porque al final cuando uno implementa aprendizaje socioemocional te das cuenta que se reduce el nivel de violencia, el desgaste de los profesores. Los profesores rotan mucho en el colegio por esto, pues como impulsados por estas mismas razones, o tienen muchas licencias médicas. Entonces, sí o sí, yo o Eventuras, ¿cachai?, recomienda que estos programas sean implementados en los colegios. Y los colegios tienen financiamiento CEP, o sea, bueno, algunos colegios tienen financiamiento CEP, que es totalmente compatible con estos programas, que pueden comprar para sus docentes, para sus estudiantes, y también para las familias, porque también los colegios tienen conflictos con las familias. A veces los apoderados llegan como exigiendo muchas cosas, también desregulados, también puede haber violencia entre apoderados y escuela, violencia en las casas, las familias de los estudiantes. Entonces, ahí todo eso se está tratando de enseñar, ¿cachai? Entregar herramientas para que las familias,
instituciones, los colegios, los profesores tengan como bienestar, mayor bienestar y se puede empezar a reducir todos estos problemas de violencia, de rotación de profesores, de todas estas cosas. Claro, gran tema, oye. No, Sí. no me imaginé que íbamos a llegar a ese tema, pero lo encuentro súper interesante y también a la vez de que existan herramientas como la que mencionabas también, como Muy u otras, que la tecnología pueda también ayudar porque realmente, si bien yo soy súper alejada de ese mundo de educación, cuando escuché a mi tía y he escuchado a otras personas, a otros profesores, siento que lo pasan muy mal, pues, porque ellos tienen pasión por enseñar, pero ya empiezan a perder esa pasión porque lo pasan mal trabajando y no saben muy bien qué hacer. Sí, porque es un problema multifactorial. En la educación tiene hay muchas variables ahí que influyen. Por ejemplo, en la educación preescolar, los niños como que juegan nomás, juegan libre. Se les enseña, pero los programas en general son como más libres que en la educación básica y media. Porque en la básica los niños ya tienen que aprender como muchas normas y reglas que son requisitos para que el profesor pueda enseñar. Y eso es como lo que más trae problemas, porque imagínate, ahora estamos en pleno marzo, inicio de clase, y muchos profesores y los mismos niños llegan a sus casas totalmente desregulados por el caos que hay en los primeros días de marzo. ¿Sabes? Porque los niños están acostumbrados, o sea, vienen del verano, donde no tuvieron ni una regla o rutina en la casa, muy poca rutina, y versus un lugar donde ellos tienen que compartir con 30, 35 niños más, todos sentados, quietos, escuchando a un profesor. Entonces, ¿cómo? Porque son niños y los niños son inquietos. Entonces, es súper... El sistema obliga a que sea así. O sea, no hay más profesores para poner a los niños en cursos más chicos, ¿sabes? No hay más, no sé, a lo mejor espacio para que los niños tengan salas de clase más grandes, más abiertas, donde puedan moverse más. Entonces, hay varias cosas ahí que nos obligan a que los niños tengan que aprender estas reglas de convivencia pero nadie sabe muy bien cómo enseñárselas todavía. ¿Sabes? Claro. Entonces ahí es donde se producen como muchas peleas, los profesores retan a los niños sufren, todos sufren. Claro. Y ahí viene como la educación socioemocional para que puedan aprender a socializar, a regular sus emociones, a resolver conflictos y a tratar de tener como un clima de aula en calma. El gran tema. Súper interesante a lo que se dedican en ¿cómo dices? Aventuras. Súper interesante. Oye, y volviendo a esto del mundo de las organizaciones sin fines de lucro, como es el caso de Aventuras, tú nos contabas y me contabas también hace unas semanas de que de alguna manera te gustó mucho este ambiente que se daba primero en esta organización donde tú entraste, esta organización de Colombia, de madres que estaban ingresando al mundo de la tecnología, un poco por la calidad como humana que se daba. También hablábamos de que también a veces en estos mundos más de ONG hay más posibilidades de trabajo remoto, cosas así. ¿Crees tú que este sector del mundo de los sin fines de lucro puede ser como una especie de refugio, de nueva oportunidad para personas que buscan justamente un ambiente más humano, con necesidades diferentes como las mamás que tienen que cuidar a su hijo, o personas que a lo mejor tienen algún tipo de necesidad especial de salud, etcétera? ¿Cómo lo ves? Sí, mira, yo he visto una súper oportunidad aquí, bueno, en la educación, cuando empecé a trabajar con escuelas directamente, y
Y en ONG, que es un rubro que estoy aprendiendo, que empecé a fines de octubre, podríamos decir noviembre del 2025, hay mucha oportunidad de que venga gente como conocimiento técnico, ¿cachai? Empezar, porque como te digo, o sea, los procesos son súper importantes en cualquier organización. Y, y a lo mejor, no sé, bueno, en la programación influye mucho en la comunicación de una empresa, digamos, hacia el exterior o el manejo de los datos de una organización, ¿cachai? Aunque todo eso hay mucho, todavía no está muy desarrollado en la ONG, entonces hay potencial, digo. Ajá. Y claro, lo que hablábamos la otra vez es que muchas ONG o no tienen oficina o tienen espacios chiquititos, entonces hay mucho trabajo remoto y es súper cómodo y como hacer trabajo híbrido o remoto y también es súper cálido porque mucha gente, bueno, los horarios no son tan rígidos, hay muchas mujeres en la ONG trabajando, también porque las mujeres tenemos como una disposición a trabajar por menos plata, a trabajar menos horas porque tenemos familia y todo eso. Entonces, yo sí lo veo como una super oportunidad de aprender, de trabajar en un clima más cálido, con personas que no sé, que no solamente vaya así como a trabajar y a producir, porque al final también en organizaciones de la sociedad civil tú estás ahí, ofreciendo tu tiempo para el beneficio de otras personas, que son al final los que van a recibir, los beneficiarios finales, tú siempre estás pensando como en ellos, ya, pero ¿qué va a pasar con los estudiantes? ¿Qué va a pasar con las madres? No sé. Claro. Entonces, claro, se forma ese ambiente como más cálido, menos presión y se siente como que se valora mucho más tu conocimiento porque no hay como otras personas con ese conocimiento en la organización. ¿Sabes? A mí me pasó, por ejemplo, en Carabineros. Cuando trabajé en Carabineros saliendo de la universidad, ahí me tocó ver los procesos de llamadas del 133. Ajá. Y nunca nadie había hecho un análisis, una simulación de cómo sería si las llamadas las atendemos de esta otra forma y qué pasaría y la cantidad de llamadas que llegan al día, como que nada de eso está cuantificado porque en el fondo Carabineros es una institución que presta como el servicio de seguridad para la ciudadanía, pero no es su especialidad la ingeniería, digamos. Claro. Entonces, cuando un ingeniero llega a estas instituciones a poner su conocimiento al servicio de esta organización para la sociedad civil, se valora mucho el trabajo que uno hace. Y eso es gratificante, yo diría que al final uno como que recibe doble compensación. ¿Y ves más personas del mundo de tecnología interesadas por esto o ves oportunidades para personas, sea personas como decías tú que buscan un ambiente más tranquilo, más amistoso, no sé llamarle, o más flexible, o también personas que a lo mejor estén buscando aprender, quizás personas que estén iniciando en el mundo de tecnología y que quieran hacer sus primeros trabajos y a lo mejor entrar en empresas más complejas? Mira, yo no sé, yo no me relaciono tanto con desarrolladores, por ejemplo. Ajá. Tengo amigos que son desarrolladores, sí, o he trabajado con desarrolladores, pero en general he escuchado que ellos dicen, yo quiero trabajar en algo que se ocupe. Ajá. O sea, no sé si tú escuchas lo mismo, como yo quiero desarrollar algo que al final sea útil para el usuario. No le importa qué. Pero esos mismos amigos que yo conocí al principio de mi carrera que eran desarrolladores y decían eso, igual de a poquito han ido migrando Ajá.
a rubros que tienen más sentido, por ejemplo, a salud, a, no sé, transporte, como cosas que tienen un beneficio para la sociedad civil y no son como solo retail o consumo masivo como Claro. trabajábamos antes, ¿cachai? Entonces, yo creo que igual tiene mucho que ver con cómo uno se conecta con su vocación y su propósito al final. Porque yo creo que cuando uno es joven, empezáis a trabajar nomás, o queréis ganar plata, o queréis aprender mucho, y uno no se conecta tanto consigo mismo hasta ya más viejo, que empezáis a ser más introspectivo y decir, ya, qué quiero yo? Eh, no sé, qué cambio quiero hacer en el mundo, etcétera. Entonces, y uno se conecta usualmente con las cosas que más te gustan. Por ejemplo, a mí me gusta el ballet, la danza, a ti te gusta la música. Entonces, al final, uno empieza a decir, ya, pero ¿cómo puedo juntar esto tanto que me gusta del arte con la tecnología, por ejemplo, o con lo que sé de tecnología? ¿O qué más me falta aprender para poder mezclar estos dos mundos? Y yo creo que uno tiene que llegar a ese momento en que te hace esas preguntas para poder como ir explorando estos como nuevos rubros o no sé, desarrollar tus propias aplicaciones que al final uno también trata como de resolver sus propios problemas, decir ya bueno, por ejemplo, si ya a mí me gusta la música y estudié todo esto de música y siempre tuve este problema, que lo veía y lo veía que mis profesores tenían este problema, no sé, para conseguir los instrumentos. Mis profesores tenían el problema de que se perdían los instrumentos, sí, distintas cosas. Y tú decís, y este problema lo veía repetido y repetido. Y después tú vas hablando con otros y decís, ah, ya, ¿qué pasa si desarrollamos, no sé, una aplicación que haga o un código que se le ponga al instrumento para que nunca más se pierda y siempre sepamos que está en el mundo? Ya, ¿me cachai? Entonces al final, yo creo que cuando uno resuelve esos problemas que tú detectaste en tu experiencia de vida, como lo más enriquecedor porque te soluciona un problema como que viviste y que otros también viven, no sé, y que te da como mucha satisfacción resolverlo. Qué bueno el punto de vista. Y qué buena como también esa percepción que tienes de que quizás con el tiempo la persona como que va volviendo a buscar lo que lo llena un poco. A mí me ha pasado como en experiencia lo contrario, o sea, como persona quizás sí, pero me pasa que de otras personas que he visto siento que cuando uno era joven era muy idealista, como estaba saliendo de la universidad y ahí era como, oh, quiero resolver los problemas del mundo. De hecho, yo estuve en una ONG cuando salí de la universidad y que todo el mundo era impacto positivo, algo así, se hablaba mucho de eso y no sé, puedo hacer organizaciones para ayudar a temas ecológicos, ayudar incluso educación, de todo. Pero después como que cada una de estas personas tú vas viendo cómo van, yo misma, que se van enrielando en el mundo laboral y como que uno va perdiendo un poco ese idealismo, pues como que te empiezas a meter a trabajar, por ejemplo, como dices tú, en el retail o en lo que sea y más como buscando cómo escalar más en ascenso, en más plata, pero no necesariamente. Y claro, de repente llega un punto de quiebre que uno dice, oye, ¿qué estoy haciendo? Pues como, por qué estoy persiguiendo esto cuando en realidad lo que a mí me llena es esto otro? Como decías tú, la música, por ejemplo. Pero no sé, a mí me ha pasado que de repente he querido como reactivar proyectos que tenía cuando salí de la U. Busco personas que son como de mi edad y a veces sí, buena onda, genial, pero a la hora de empezar a trabajar en eso es como, pero tengo 10.000 prioridades más porque en esas me pagan. Entonces, y en esta otra todavía no me pagan porque no tenemos plata. Entonces, es complicado, pero está bonito eso. O sea, ojalá más personas tengan esa visión, como de cuando ya como que hiciste un camino, volver a buscar ese propósito, lo encontré genial. Sí, o sea, por lo menos en mi caso fue así, y yo creo que, pero también tú tenés razón en que muchas veces
las responsabilidades, la familia, los hijos, Mm. te obligan a seguir una carrera en la que ya está ahí y a seguir escalando y ojalá que te asciendan y te paguen más y etcétera, etcétera. Pero ahí sí, po, es complicado, si tenéis muchas responsabilidades. Pero, pero ahora también como la tecnología y la inteligencia artificial está cambiando un poco las cosas, yo creo que es muy importante tener como un plan B, quizá, Mm. y, y tener esa capacidad de ser flexible y tener varios intereses. Como que yo creo que eso me ha servido un montón. Y en Aventuras, en la ONG donde trabajo, casi todos somos así como multi-intereses. Tenemos muchas cosas que nos gusta hacer, muchas cosas que nos gusta aprender y somos todos más o menos neurodivergentes. Somos como muy déficit atencional, que también ahora a lo mejor no es tanto como un problema, sino que puede ser como una capacidad diferente que nos ayuda a hacer las cosas diferentes también. Entonces, yo creo que a lo mejor no tanto como plantearlo como, oye, tienes que cambiar de rubro a un rubro que tenga más propósito, sino que por lo menos como irlo trabajando internamente y tenerlo en cuenta para que en cualquier momento, ¿cachai? Tú también podáis hacer lo que te gusta y que en algún momento se dé que tengas tiempo y si queréis hacer tu podcast, hagáis tu podcast. ¿Sí? O si queréis dedicarte a cantar y a bailar, y no sé. Como que siempre pensar que se puede hacer, ¿cachai? Sobre todo ahora que también la medicina está súper avanzada, entonces de repente antes a los 40, 50 años ya era muy viejo y ahora no, y ahora todavía. Claro, los nuevos, ¿cómo es que dicen que los 40 son los nuevos 30 o 20? Ya no me acuerdo. No sé, pero por lo menos ya sabemos que el cerebro sigue creciendo y que las neuronas no paran de desarrollarse. Entonces uno puede seguir aprendiendo. ¿Tú haces danza, ballet? ¿Qué es? Vale, sí. Ballet. ¿Y eso lo sigues haciendo? ¿Lo hacías antes? ¿Lo sigues haciendo? ¿Lo estás mezclando con ahora estas de otras? adulta, yo diría, mira, hace un año lo hacía. Justo en el 2025 me operaron, tuve 2 cirugías complicadas, entonces no he vuelto, pero ahora pretendo volver a moverme, volver a hacer ejercicio. Ya me siento mejor, así que puedo, sí, no, de todas maneras, el cuerpo me lo pide. Así como bailar profesionalmente, no, he visto mujeres y hombres también, que vuelven a bailar después de los 50 y son buenos. Hay una bailarina muy famosa que tiene como 60 y sigue bailando ahí en Italia. Entonces, o sea, no descarto como seguir en esto, en el ballet. Qué genial. Yo conozco una chica que de hecho es desarrolladora y que a ella le gusta el ballet, hacía ballet creo que cuando era niña también, y se metió ahora ya, no sé, 30, 40 años, no recuerdo bien cuándo, se metió a un grupo, como un taller, pero para personas más adultas, para como retomar. Y hasta se presentaban, creo, en teatro, era en provincia, no en Santiago, creo. Ah, ya. Pero Talca, creo, no me acuerdo. No, sí, hay harto. Antes como que el ballet era para niñitas nomás. Y después, yo diría, antes de pandemia yo ya iba a las clases para adultos. Me encanta. Me encontraba con gente que hacía ballet hasta en el parque, en todo el día. Oye, y para ir cerrando, porque se nos ha ido volando el tiempo. Sí, se me pasó rápido. Sí, hasta entretener la conversación. Te quería preguntar un poco de lo que tú sabes. Yo sé que tú por lo que entendí, no te dedicas como al tema financiero ni nada, pero de lo que has podido ver, ¿has visto si es que las ONG se mueven hacia un tipo de modelo de negocio distinto, como que uno las asocia
bueno, quizás la que tú trabajas actualmente es un poco distinta, pero uno asocia mucho la organización sin fines de lucro a que se financian con, no sé, con fondos de Donación. gobierno, claro, donaciones, como caridad. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves que va moviéndose eso? Por lo menos en Eventura tenemos clarísimo que no podemos vivir de donaciones y fondos para siempre, porque de hecho en Chile ya se van acabando las oportunidades. O sea, tú postuláis una vez, a lo mejor te lo ganáis 2 veces, pero probablemente no te lo van a dar en la tercera y la cuarta postulación porque tienen que darle la oportunidad a nuevas organizaciones. Claro. Entonces, sí o sí, para sobrevivir hay que vender y hay que tener un modelo de negocio. Y ahí en estos momentos también entra harto la tecnología, porque ahora para vender hay que estar presente en redes sociales, hay que tener una página, hay que tener sistemas que hagan seguimiento a los clientes. Entonces, sí o sí, yo diría que las organizaciones para sobrevivir deberían como construir su modelo de negocio, un modelo de negocio robusto, probar, experimentar y después funcionar como un negocio, a pesar de que puedan ser como sin fines de lucro, ¿sabes? Porque el producto o los productos, servicios que ofrece una ONG probablemente van a seguir siendo como sin margen, pero sí o sí necesitan como plata para funcionar, para pagar los sueldos y todo. Ya, perfecto. Oye, una pregunta como random, se podría decir, entre comillas, curiosa. Si imaginas que tuvieses un cheque en blanco y acceso a los mejores ingenieros de Silicon Valley, pero solo puedes usarlo para resolver un problema que haya en el mundo de las EdTech, ¿qué problema elegirías y qué tecnología? Claro. ¿Y qué problema elegirías y qué tecnología pondrías al servicio de esa causa? Sí, mira, antes que dijera EdTech estaba pensando en otra cosa. pero en otro rubro. Pero si fuera en educación, yo creo que ahora, mira, se pierden muchos recursos en capacitaciones docentes. Hay muchos colegios que están sobreintervenidos con capacitaciones docentes. O sea, hay muchos profesores que tú les decís, oye, tienen que ir a esta capacitación. No, otra más. Hay mucho. Porque sí, es necesario que se capaciten, es necesario que actualicen su conocimiento y todo, pero hay demasiadas capacitaciones y incluso hay capacitaciones a las que asiste un profesor que puede ser contradictoria con la otra, entonces al final no sabe qué tiene que aplicar en el aula, es bien complicado. Entonces, si yo tuviera toda la plata del mundo y los mejores ingenieros y desarrolladores, haría algo que ayudara con eso, a lo mejor con lo que te decía de el seguimiento. O sea, ¿qué pasa después de una capacitación? ¿Cuánto el docente integra? ¿Cuánto de ese conocimiento integra el docente? Y es realmente capaz de traspasar a los alumnos. Porque todos en nuestros trabajos tenemos como feedback. Nuestros jefes van viendo lo que hacemos y no sé, pues, lo copiamos en un mail, le entregamos un reporte y te dicen, oye, la próxima vez mejora esta cosa, escribe de esta forma, ¿cachai? Como que te van dando feedback y uno va aprendiendo a hacer mejor su trabajo. O el mismo cliente, va viendo como qué cosas el cliente le sirven más y todo, pero con los docentes y los estudiantes es súper difícil ver lo que pasa dentro de una sala de clase. ¿Cómo el profesor puede recibir feedback de mejor manera, un feedback útil para él y para el estudiante? Entonces, si tuviéramos que hacer eso con recursos humanos, digamos, tendríamos que duplicar a los profesores en el mundo. Tendría que haber un profesor acompañando al otro en la sala de clase. Y eso yo creo que lo podríamos resolver con tecnología.
Ahí hay un caso de uso interesante para una startup o algo así. Siempre que andan ahí buscando ideas. Oye, Sí. muy buen tema, muy buen tema. Oye, Loreto, te agradezco un montón por el tiempo para conversar hoy día. Creo que nos llevamos hartos insights aquí yo creo, los que no sabemos tanto de este mundo de las edtechs y también la gente que quizás no sepa de cómo funcionan las ONGs, de la importancia de la tecnología, de desafíos que hay, de brechas que hay, que la tecnología igual puede apoyar. Así que te agradezco un montón por la conversación. Antes de terminar, quería preguntarte si hay algo que quisieras agregar o comentar a las personas, como para finalizar. No, yo estoy súper contenta con la conversación, me gustó también los temas que salieron, improvisados, salió entretenido, espero. Que la gente, porque probablemente este podcast lo ve más gente que trabaja en tecnología, entonces que vayan escuchando de cómo es el trabajo en educación, de cómo es en una ONG. Es bacán para mí como poder abrir un poco esa conversación. Así que te agradezco mucho la invitación. Genial, súper. Bueno, ojalá muy pronto podamos volver ahí a conversar, a ahondar un poco más en todos estos temas. Así que hoy gracias por el tiempo. También dejamos invitar a las personas a que ojalá hayan podido ver el episodio completo y nos dejen ahí comentarios, preguntas y se pueden revisar en el canal de YouTube o en Spotify donde se publica. Así que muchas gracias por todo, Loreto. Muchas gracias, Caro. Es bacán que tengas este canal y que como que se cree esta comunidad de gente que le gusta la tecnología y la innovación. Te agradezco mucho eso. Genial, gracias. Bueno, ya terminando este episodio que ha sido muy interesante conversar con Loreto. Si este episodio te deja nuevas ideas, te invito a compartirlo con tus contactos. Y también, si quieres apoyarnos para que podamos continuar con episodios como este y muchos más, y sigamos trayendo aquí a los cafecitos a invitados como Loreto, te invito a que nos apoyes en el link que te dejo acá abajo con el QR en Buy Me a Coffee, buymeacoffee.com/CoffeeTechInsights. Cada café nos ayuda a mantener este espacio libre de estereotipos y también lleno de tecnología e innovación. Por supuesto, nuevamente gracias a Pili y Fran que nos ayudan mes a mes a continuar con estos episodios. Espero tú también te puedas sumar para que podamos seguir creciendo en este proyecto llamado Coffee Tech Insights. Hasta la próxima.